amigos de Tintero Blanco? Yo soy Héctor Justino Hernández y estoy aquí de nuevo para traerles una recomendación literaria. Como ya pudieron ver por el título del video, hoy voy a hablar de un escritor que me gusta mucho y estoy un poco de luto porque pues el pasado 30 de abril, si no mal recuerdo, de este año, 2024, pues Paul Auster, el escritor del que voy a hablar, falleció. Eh, Lamentable, ¿no? Que me parece que es uno de los grandes escritores de nuestro tiempo. También me parece que es una de las mayores influencias que tengo, al menos en mi propia forma de ver el mundo y de ver la literatura. Y también creo que es uno de esos eternos escritores que estuvieron a las puertas del Nobel, pero que no se lo dieron y que se lo merecía de lleno. Y aunque muchas de sus novelas, muchas de sus historias a veces utilizan estructuras muy semejantes, lo cierto es que su forma de escribir, la fuerza con la cual va construyendo la literatura que él hace es sin igual, ¿no? Entonces, pues, desde aquí mi mayor tristeza, ¿no? Para la muerte de este escritor, Paul Auster, que a mí me encanta. Y pues nada, si quieren ver por aquí en el canal otros videos en donde yo he hablado acerca de las obras de Auster, tengo por ahí uno acerca de un par de volúmenes de la trilogía de Nueva York. También tengo una sobre alguna de sus novelas. De hecho, esta sección de aquí, como pueden ver, son sus novelas. Tengo también un video sobre el Palacio de la Luna por ahí en el canal. Entonces, pues nada, el libro del que les quiero hablar hoy es su último libro. Quiero decir, el último que publicó en vida. Probablemente veremos otros libros conforme pasen los años. Digo, Siri Husband, que es su esposa, seguramente se va a encargar de darnos o de dar a la imprenta algún que otro libro que haya dejado por ahí inédito, quizás algunas reseñas, qué sé yo, ensayos. Sin embargo, los libros que él publicó conscientemente, el último que salió fue justamente del que les quiero hablar hoy, que es Baumgartner, publicado justamente a inicios del año. Creo que es en febrero que sale este volumen. En marzo sale, entonces un mes después de la publicación de este libro aquí en México, pues Paul Auster pasa por vida. Entonces, pues, qué mejor que leyéndolo, qué mejor que hablando sobre él, que discutiendo su obra, que retomando sus libros y sus novelas para recordarlo y para hacer un homenaje de su estilo y de su influencia, ¿no? En el mundo de la literatura. Entonces, pues nada, debo decir de primera mano que me gustó mucho Baumgartner. Es decir, me sorprendió porque muchas veces lo que ocurre con los escritores, sobre todo escritores que ya son mayores, es que se empiezan a repetir, ¿no? Muchas veces sus historias, sus libros comienzan a volverse muy similares entre sí, ¿no? Creo que Paul Auster en Baumgartner no hace eso, es decir, no se repite. Sí mantiene un estilo, mantiene algunos de los tópicos que vemos en sus otros libros, pero lo hace de una manera diferente. Hay una verdadera exploración, un verdadero intento de Paul Auster de salirse de sus estándares o de sus formas, ¿no?, cotidianas de escritura. No alcanza quizás Baumgartner la maravilla o la fascinación que podría haber creado, por ejemplo, la trilogía de Nueva York, pero me parece que la construcción de Baumgartner es sin igual, sobre todo porque en la mayoría de sus otros personajes, ¿no?, de sus otras novelas, podemos encontrar sobre todo personajes que están en la juventud o en una edad más bien madura. Aquí en Baumgartner lo que encontramos es la vejez propiamente, ¿no? De alguna forma Paul Auster exorciza sus fantasmas. Digo, me estoy adelantando demasiado y estoy quizás incluso interpretando algo que no está allí, ¿verdad? Pero sí puedo decir que Paul Auster de alguna forma coloca parte de sí, de ese proceso de desgaste de la vejez en Baumgartner. ¿Y de qué trata esta novela? Es la historia de un investigador. Sabemos que se dedica a escribir libros, también escribe libros de ensayo, probablemente de filosofía, aunque no queda del todo claro exactamente qué tipo de libros de ensayo escribe, que una mañana, más o menos 9 años después de la muerte de su esposa ahogada en el mar, una serie de eventos desafortunados, como la serie, lo llevan a, de alguna forma, darse cuenta de que su vida ya no es la misma que 9 años atrás, ¿no? De que ahora ha entrado en un momento de madurez, de vejez, que le impide de alguna forma regresar el tiempo y ser aquello que fue en algún momento. Entonces, primero es una larga carta de amor, no de amor al arte, no de amor a la novela, no de amor a la escritura, como se dice
en el lugar común, sino de Baumgartner, el protagonista, hablando sobre su esposa fallecida, ¿no? Recordando la juventud, recordando cómo la conoció y leyendo también los escritos que ella dejó, porque es la esposa de Baumgartner, fue traductora, poeta, y además dejó varios escritos autobiográficos hablando de su relación. Entonces nosotros los conocemos a este maestro de filosofía a través también de cómo él lee los escritos de su esposa fallecida, ¿no? Creo que esto es lo más valioso de la novela, que el personaje principal es un personaje que todavía desea, que todavía ama y que de alguna forma tiene esperanzas en el futuro, a pesar de que se da cuenta de que su mundo, su forma de habitar este mundo ya no es igual a cuando fue en la juventud, ¿no? Hay un proceso de desgaste, pero este desgaste no es como, por ejemplo, en la novela de Jonathan Franzen, Los errores, me parece que se llama, en donde la vejez es un proceso de degradamiento que lo lleva a la locura y a la senilidad. No, la vejez que nos presenta Baumgartner es una vejez digna, ¿no? Que evoca todo el tiempo un pasado oído, pero desde un presente que de alguna forma guarda una cierta esperanza por ese presente que se está viviendo. Y eso lo podemos ver en los capítulos subsiguientes, cuando el protagonista justamente se enamora de una mujer también más o menos de su edad, ¿no? Aunque luego ella se va con otro más joven. Pero este deseo de seguir escribiendo, de ir recordando a su esposa, de renovar justamente la obra de ella, de su esposa fallecida, y la forma en la que igual se va relacionando con ese pasado que regresa todo el tiempo, me parece que es un gran logro para la narrativa de Paul Auster, que de alguna forma no había explorado estos caminos o estas formas de contar historias, ¿no? Sobre todo desde la vejez y desde el espacio, de alguna forma, de este mundo donde alguien ya vivió, ya hizo lo que pudo hacer, ya obtuvo todo lo que pudo obtener, y aún así sigue viviendo, sigue sintiendo y sigue recobrando aquel espacio y aquel tiempo perdido de la juventud, del amor, de la belleza, ¿no? Inclusive. Creo que estos temas que son esenciales, son básicos para la humanidad, colocados en una narración sencilla que nos permite seguir a Baumgartner en sus días de vejez. Casi toda la novela, hay que decirlo, ocurre dentro de la casa de Baumgartner, una casa que él construye con su esposa. Entonces, el hecho de que ocurra dentro de un espacio casero, vacío, porque la esposa ya no está, me parece significativo, porque de alguna forma nos habla de cómo este espacio del hogar es una extensión también de Baumgartner, ¿no? La novela abre con un accidente. El primer capítulo, Baumgartner cae de las escaleras porque hay un problema ahí de luz. Y entonces me parece que es muy significativo eso, porque primero nos anuncia el final, del cual no voy a hablar, descúbranlo por ustedes mismos cómo termina, pero segundo, nos permite también vislumbrar cómo la casa está respondiendo a la forma en la que Baumgartner ve el mundo. Y esto se vuelve todavía más significativo porque hacia el final de la novela, una muchacha se interesa por la obra de la esposa de Baumgartner y decide ir a visitarlo para poder revisar los papeles de la esposa y encontrar, no sé, escritos inéditos, o inclusive poder publicar otro tipo de literatura aparte de los poemas que él ya publicó. Entonces, él se emociona porque se da cuenta que su esposa todavía le puede decir algo a las personas. Se emociona de que la literatura de su esposa está llegando a más personas y no solamente se queda en la traducción, sino también en la poesía, y empieza a soñar con publicar los fragmentos de su esposa que quedaron allí, ¿no? De alguna forma, el amor que él tiene por ella empiezan a hacerlo vivir a través de esa posibilidad de literaria, ¿no? Que va más allá de solamente haber publicado un libro de cuentos, sino publicar más novelas, o más allá de solo el recuerdo, sino el hecho de llevar a su esposa al conocimiento de otras personas, o bueno, la literatura de su esposa. Y entonces, en esta emoción que él siente por esta visita que va a recibir de esta estudiante de literatura, decide renovar su casa y hace varias remodelaciones, y su casa queda lista para poder recibir a la visita. Entonces, justamente ese intento de renovación de ese personaje ya grande, ya anciano, que renueva su espacio personal para poder recibir a la juventud, como una forma también de homenajear a su esposa, me parece también muy significativo, porque de alguna forma nos está hablando de cómo el espacio que construye Paul Auster es también el espacio o también el cuerpo de este personaje Baumgartner, ¿no?
Yo estoy muy contento con esta última novela. Desearía que hubiera más, es decir, más obra de Paul Auster. Lamentablemente no la hay. Sin embargo, nos quedan un montón de novelas suyas, un montón de cuentos también, inclusive de poesía por ahí compilada. Entonces creo que vale la pena acercarse a la novela más reciente de este escritor estadounidense, eh, por el tema del que habla y también por el hecho de que fue su última obra y no deja nada que desear, ¿no? Es una obra completa, es una obra bastante bien lograda. Quizás algo que se le pueda reclamar o algo que no termina de amarrar del todo en la novela sea que por momentos parecen un poco desconectados los capítulos, ¿no? Es decir, no podemos seguir una verdadera historia, no podemos seguir un verdadero camino que ese personaje está buscando, pero me parece que al final de cuentas, cuando llegamos al último momento en la novela, pues realmente todo este camino que seguimos, realmente pues no importa si es hilado o no, si nos cuenta toda la vida o no, si está siendo sincero o no con su forma de revelarnos a la esposa. Recordemos que estamos conociendo a la esposa y estamos conociendo el mundo a través justamente de Baumgartner. No olvidemos también que puede estar mintiendo o puede estar tergiversando la verdad, pero realmente al final eso no importa. Lo importante es justamente cómo Baumgartner vive el mundo y cómo nos transmite ese mundo que está viviendo. Entonces, pues nada, yo estaré aquí próximamente con una recomendación random y pues les recomiendo mucho que lean la última novela de Paul Auster. Hasta luego.